de Ikastola en Elkartea. Señor Telito Eguerdión, bienvenido a En Jaque. A ver, yo el otro día estaba viendo la nota que sacaron. Claro, el borrador no es muy específico, con lo cual también cuesta ponerle acentos y matices a ese borrador, ¿no? Efectivamente, es lo que estamos diciendo nosotros. El borrador hace una apuesta por el Servicio Vasco de la Educación y nosotros con ello estamos de acuerdo. Un servicio en el que se integrarán todos los centros que cumplan una serie de obligaciones y requisitos que se fijarán en la ley, con independencia de que el titular de esos centros sea la administración o no. A nosotros nos parece correcto, pero efectivamente, al tratarse del primer borrador, pues hemos detectado que no aparecen determinados cuáles van a ser esas obligaciones o compromisos, y entonces, evidentemente, para acabar de entender por dónde va la propuesta, pues es importante que aparezcan reflejados. Ahora tenemos una fase de aportaciones. Evidentemente, nosotros en esa fase de aportaciones señalaremos cuáles son, a nuestro entender, los requisitos y compromisos que tienen que cumplir los centros, y en ese sentido, bueno, pues esperemos que poco a poco vaya quedando más claro de qué estamos hablando. Los partidos que han participado en el pacto ya han dicho más de una vez que no, la concertación universal no sería el objetivo, con lo cual lo que tiene que quedar claro, para que todos entendamos cuál es el verdadero significado de la propuesta, cómo se quiere superar la actual dicotomía público o privado, pues para ello tendríamos que profundizar más en cuáles son los compromisos y obligaciones que tienen que cumplir los centros que vayan a integrarse en ese Servicio Vasco de la Educación. Y yo creo que en estos momentos es una de las claves. A ver, hay algo que no nos ha quedado del todo claro, porque claro, nosotros entendíamos, cuando se habla de cuotas, en principio la concertada no puede pedir ninguna cuota por educación, por extraescolares, por otras actividades. Pero claro, si hace falta poner en un borrador que hay que eliminar específicamente esas cuotas, significa que algunos centros las cobran. En el borrador yo creo que queda medianamente claro que las cuotas por educación tienen que desaparecer. Es más, se especifica que las cuotas que has comentado, las cuotas que nosotros denominamos complementarias, comedor, transportes, extraescolares, esas siempre se tienen que hacer sin ánimo de lucro. Es decir, por esos servicios complementarios o actividades complementarias, lo que se cobre solo tiene que ser para cubrir el gasto. Bueno, hoy en día ya quisiéramos en el transporte que llegase a cubrir el gasto, pero bueno, esa es un poco la idea general. Digamos que se pone en la balanza, por un lado, la gratuidad total y la financiación al 100% de los centros que se integren en el Servicio Vasco de la Educación. Ya digo que en principio tienen que cumplir una serie de obligaciones y requisitos que entendemos que van a ser exigentes, pero el resto de cuotas, como hoy en día en las escuelas públicas, por ejemplo, el comedor también se cobra. Quiero decir, esos servicios complementarios, pues bueno, pues habrá cuotas tanto en los centros cuya titularidad sea de la administración o en el resto de centros. Por eso decimos que nosotros entendemos que pretende superar la actual dicotomía público-privado al situar en una igualdad de derechos y obligaciones a los centros, sean de una titularidad u otra. Y eso sí, y me estoy reiterando, pero creo que es importante, si cumplen los requisitos y obligaciones que nosotros esperamos que en el próximo documento ya aparezcan de manera más detallada. Ya, si la clave está ahí, ¿qué cree que debería figurar a juicio de Ikastola en Elkartea? Es decir, ¿cuáles son los compromisos que deberían adquirir todos los centros públicos y los concertados? Bueno, nosotros hace un año en el decálogo que presentamos ya señalábamos para nosotros cuáles son las características que tiene que tener un centro para considerarse público, y entre otras, pues bueno, evidentemente la admisión general del alumnado sin ninguna discriminación, el tener una gestión de los fondos públicos que se perciban que sea transparente y sometida a control público, tener un programa educativo basado en el currículum vasco, que el euskera y la cultura vasca sean el eje del proyecto educativo, ideológicamente plurales y laicos, sin ánimo de lucro, con gestión autónoma y participación democrática, igualdad de oportunidades para todo el alumnado, una igualdad compensadora de desigualdades, que sean centros que fomenten la coeducación. Bueno, me podría extender un poco más, pero nosotros creemos que todos estos elementos, que son los que caracterizan un servicio público que se precie o que se tenga como tal, son aquellos requisitos que tendrán que cumplir los centros para poder entrar en el Servicio Vasco de la Educación. Y no son pocos ni poco exigentes. ¿Le obligarían a modificar algunos de los criterios, por ejemplo, de admisión de alumnado en algunas de las ikastolas? En algunas de las ikastolas dicen, bueno, por la cuestión también cooperativista, dice, tiene prioridad el hermano de uno que está estudiando. Yo no sé si esas cosas, por ejemplo, se podrían seguir manteniendo, porque eso ya significaría poner un límite a lo que es la universalidad. Si el Servicio Vasco de la Educación va adelante, las reglas del juego, evidentemente, también en ese ámbito, en el ámbito de la admisión,
tienen que cambiar. Y en ese sentido, pues nosotros estamos dispuestos a hacer esa apuesta. Nosotros creemos, como he dicho anteriormente, que los centros tienen que admitir al alumnado con independencia, sin ningún tipo de discriminación, y ya estamos señalando, si el compromiso es el que no exista cobro de cuotas, pues evidentemente cómo se dibuja la admisión pues cambia fundamentalmente. De todas maneras, hoy en día ya, digamos, bueno, con las tasas de natalidad que estamos teniendo, la verdad es que ya quisiéramos tanto los centros, tanto las icastolas como los centros públicos, como las Cristau Escolas, tener el problema que acabas de señalar, ¿no? Sí, pues la verdad es que es uno de los grandes problemas también, la falta de materia prima en este caso, que es alumnado, sobre todo en las incorporaciones. Una última cuestión, porque ahí dicen ustedes, echamos de menos el concepto de Euskal Herria. Sí, lo echamos de menos. Nosotros en las aportaciones hicimos una apuesta. Nosotros, bueno, estamos ubicados en toda Euskal Herria y por tanto pensábamos que aunque la ley es para la comunidad autónoma, tenían que existir referencias al conjunto de Euskal Herria en dos sentidos. En prever la posibilidad de la colaboración entre centros de los distintos territorios de Euskal Herria y segundo, proponíamos y llevamos un tiempo poniendo sobre la mesa la creación de un órgano transfronterizo que pudiera ayudar y colaborar a fomentar proyectos comunes para toda Euskal Herria y sobre todo ayudar a aquellos centros que fomentan la enseñanza en euskera más allá de las fronteras de la comunidad autónoma vasca, como bueno estamos viendo que hoy en día, por ejemplo, en Iparralde, pues se dan problemas serios y nosotros creemos que bueno, tiene que haber una voluntad por parte de la comunidad autónoma de ayudar a esos centros. Koldo Teitu, presidente de Ikasol en el Cartea. Eskerrik asko. Un abrazo. Bai, eskerrik asko, bai. 12 y